Dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La mejor síntesis de la doctrina social de la Iglesia en un domingo de lecciones. Todo providencial. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Antes ya San Pablo en la segunda lectura nos está diciendo que una comunidad, en este caso, elogiando a la comunidad de los tesalonicenses, pero mostrándonos a todos nosotros que una comunidad, una familia, una sociedad, una nación, está bien encaminada cuando, con el profeta Isaías de la primera lectura, reconocemos a un único Señor y Dios verdadero, único soberano, Señor de la historia y de nuestra propia historia personal y de nuestra propia historia nacional. Y en la segunda lectura nos dice, este señorío lo debemos reconocer manteniendo una fe firme, una esperanza alegre, un amor esforzado. Es decir, estamos dándole al orden social un sentido vertical, un sentido teologal. Estamos peregrinando por este mundo dando al César lo que es del César, porque hay autoridades legítimas, en tanto y en cuanto toda autoridad viene de Dios, y esta autoridad me ayuda a mí a crecer en la perfección de las virtudes, en la perfección de la caridad, no desoye ni se desentiende del sentido trascendental del hombre y de cada ciudadano, va elaborando la justicia, legislando y gobernando con un sentido profundamente recto, vertical, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero sin olvidar que la doctrina social de la Iglesia demuestra que el César también es de Dios. El orden natural es de Dios, el autor del orden natural es Dios. La ley positiva, como se llama la ley elaborada por el hombre, debe participar, no debe contradecir la ley eterna. Y Dios lo sabía, y Dios lo sabe, al punto que a Moisés le dio la tabla de los 10 mandamientos, que no son normas sobrenaturales, son prescripciones naturales que debió el Señor recordar al pueblo porque no la estaba cumpliendo. Mentían, mataban, no lo tenían a Dios como el eje, el centro, la cumbre de todos sus actos. Y le tiene que recordar al pueblo cómo debe manejarse en el orden natural. Y por eso aquí entonces nosotros tenemos que dar a Dios lo que es de Dios, y el hombre pertenece a Dios, la patria pertenece a Dios. Desde el momento en que nosotros siempre estamos rezando por la patria, estamos rezando por un don de Dios providencial. El Señor de la historia quiso que naciésemos en este tiempo y en este lugar, en este espacio, aquí donde están enterrados los huesos de nuestros padres. ¿Cómo se define la patria? Muchos han dado la vida por ella. Muchos lo han recordado heroicamente y por eso han tenido que dar la vida. Jorge Bruyenta, Carlos Echenique, entre tantos. Muchos que han dado la vida ejerciendo su docencia, recordándonos este espíritu teologal de la doctrina social de la Iglesia. Tenemos que entonces entender que esto de dar a Dios lo que es de Dios, no solamente en el plano moral personal, sino también en un sentido colectivo, nacional. Lo temporal debe ordenarse como medio a lo trascendental. Jesucristo acá está enseñando en una sola frase toda la doctrina social de la Iglesia. A una pregunta capciosa que le hacen estos herodianos e hipócritas que quieren hacerle pisar el palito del plano ideológico, Jesucristo magistralmente, sapiencialmente, los lleva al plano práctico. Y les dice, en criollo, así que me quiere entender una trampa,
me quieren engañar, muéstrenme la moneda, muéstrenme, a ver, ¿quién está allí? El César. Denme el César lo que es del César. Pero no nos olvidemos que dar a Dios lo que es de Dios es también no solamente entender lo que es un denario, sino entender lo que es el alma. En el alma está inscrito el rostro de Cristo. El alma es de Dios. Y si está impresa, como dice en el Salmo 47, el rostro de Dios impreso en nuestras almas, pues hay que darle las almas a Dios. Pero ¿qué pasa cuando el orden político, social, las culturas, subculturas, contraculturas, empiezan a desfigurar la imagen de Dios en las almas de sus ciudadanos? Debe intervenir el Señor, e interviene a través de la Iglesia que es madre y maestra. Por eso cuando se escucha esa cantinera de todos los tiempos para desprestigiar la obra de la Iglesia, no, la Iglesia no debe meterse en política. No, a ver, claro que no, en el sentido en cuanto a presentarme como candidato al partido, no, pero la Iglesia cuando advierte que el orden político, legislativo, está desfigurando el orden moral y está poniendo en peligro la salvación de las almas, la Iglesia debe proclamar el Evangelio, debe proclamar la verdad y debe proclamar la dignidad de la persona humana en cuanto llamado a la patria celestial. Allí debe presentarse la Iglesia y sí debe no opinar. La Iglesia no se maneja con opiniones, es decir, con algunos argumentos que pueden dar lugar a que sea o no sea. La Iglesia proclama verdades. Lo que es, y lo que no es. El hombre, el ciudadano, es de Dios. El orden político está ordenado al orden sobrenatural, en cuanto nos debe llevar a crecer en la perfección de nuestras virtudes sociales. Debemos encontrar entonces en el orden político de la doctrina social de la Iglesia una imagen como si fuese la cruz, en el palo vertical, en el centro, la dignidad de la persona humana, el bien común natural, ordenado al bien común sobrenatural, la solidaridad, la subsidiariedad, el desarrollo social, que no vaya teniendo cinturas políticas para evadir el orden moral, la justicia que no es dar a todo lo mismo. Ay, no es justo, yo tengo muchos hijos y bueno, le doy a todo lo mismo porque es justo. Mira, a él le diste y a mí no. Sos injusto, papá, sos injusto. No, se le da a cada uno lo que corresponde según su propia naturaleza y los méritos adquiridos. La justicia no es dar a todos lo mismo, es dar a uno lo que corresponde. Y en ese orden, Dios está siempre primero. La justicia y la paz. La paz no como esa paz de, bueno, no me meto para no entrar en conflicto, no me meto para no entrar en problemas, no. Eso no es paz, eso es cobardía. La paz es la tranquilidad en un orden, y ese orden es jerárquico. Dios primero, los mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Allí está el dar a Dios lo que es de Dios. Ciertamente que los mandamientos de Dios me están diciendo que yo debo cumplir con las exigencias del orden temporal y con mi deber de Estado, con las responsabilidades civiles y políticas, pero no confundir tampoco en el plano espiritual creyendo que no votar es pecado. Esto también hay que aclararlo, ¿no? Si yo no voy a votar, no peco, no es pecado no votar. Claro que hay que cumplir un deber cívico, sí, pero ese deber cívico está en un contexto en un sistema que no es sano, está corrupto y que no me presenta opciones para saber quién me va a hacer a mí más perfecto y más sano. No le estoy diciendo que no vayan a votar, les estoy diciendo que primero está Dios y que hay que dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, si ya votaron, bien, ante el juez supremo saben qué responder. Si no han votado todavía, recen, pidan al Espíritu Santo que les dé la gracia de poder hacer un acto no solamente
No se trata aquí de demonizar la política de ninguna manera, pero tampoco se trata de politizar la fe. No se trata de estar considerando que la democracia es una religión como se la presenta, no porque atenta contra la democracia, no porque la democracia no se exige. ¿Cómo es eso? Estoy más preocupado y tengo más escrúpulos de ofender a la democracia que ofender a Jesucristo y al orden social instaurado por Él. No se puede invocar la soberanía de Jesucristo el domingo y luego durante la semana arrodillarme ante la soberanía popular. No puedo recibir la Eucaristía dignamente si estoy compartiendo arrodillado el orden político del mundo que justamente tiene como príncipe el demonio. Y yo cedo, en mi trabajo cedo, no doy testimonio, callo, me acobardo. Allí está la virtud cívica, en poder demostrar y dar testimonio en mi lugar de trabajo, en mi hogar, qué es lo que el Señor me pide en orden a la santificación personal para santificar a la patria. A la patria salvan los santos, no los borrachones. El poder del número es el poder de la multitud frente a Cristo que gritaba Barrabás, Barrabás, Barrabás. Ciertamente que en el denario está impresa la imagen del César, pero en el alma está impresa la imagen de la Santísima Trinidad. Dar a Dios lo que es de Dios es dar a las almas revestidas de Cristo. Estoy dándole a las almas la gracia santificante. Eso es dar a Dios lo que es de Dios. Un papá y una mamá, y el abuelo, y el tío, y los hijos que están cuidando en todo momento, aún en el momento de la votación, cuidar la gracia de Dios y crecer en la caridad. Somos la moneda de Dios, somos el deseo de Dios. No hagamos de la democracia una religión ni tampoco de la religión una democracia. Está poniendo un poco bastante de moda eso. El sínodo de la sodomalidad, llamémosla alemana, por ejemplo. Viva Sodoma, no importa. Todo el mundo, acá ya no hay jerarquía, invertimos la pirámide, acá no hay obispos, no hay papas, no, todos opinamos, todo, y lo que salga de consenso, eso lo anotamos. Eso no es religión, esa no es la doctrina católica. Y nosotros tenemos que estar en todo momento impregnando nuestra acción dentro de la Iglesia y en el orden civil de la quintesencia del Evangelio, que es esto, dar a Dios lo que es de Dios. Ciertamente que los fariseos aquí le hacen una pregunta política a Jesús. Y esa pregunta política es una emboscada. Y Jesús no rehuye. Nosotros no rehuyamos tampoco. Tenemos que imitar a Jesucristo. Ciertamente que esta hábil y sapiencial respuesta de Jesucristo los descolocó a los fariseos y a los herodianos. Aquí, en la traducción del griego, se nota cómo Mateo también expresa que entre la multitud que seguía a Jesús había jóvenes espías herodianos que querían ir viendo en qué argumento presentado por Jesucristo podían acusarlo para matarlo. Iban y se lo decían a sus jefes. Y eso sucedió dentro de las comunidades religiosas, parroquiales, en la iglesia. Ve a ver qué dice tal cual cura, ve a ver qué no, cuidado. Tenemos que ganar entonces en nuestro corazón la fuerza y el poder del rostro de Dios impreso en nuestras almas. Allí se da por el sacramento de la confesión y la comunión bien recibida. Tenemos nosotros, según San Mateo, encontrar el modo de poder desenmascarar a aquellos hipócritas, aquellos que entre el mundo se tomaban como los sabios, siendo solo sabiondos que buscaban solamente la verdad, no con rectitud de intención, sino para matar a Jesucristo. Por eso Jesucristo nos sorprende con ese gran realismo político, ¿no? El tributo al César se debe pagar, sí, pero sabiendo que el César mismo le debe la existencia a Dios. Por lo tanto,
la honra y la alabanza, la gloria a Dios. De esto se deriva también que el cuerpo es para el alma y no el alma para el cuerpo. Somos más un espíritu encarnado que un cuerpo animado. Por lo tanto, en todas nuestras cosas y actitudes debemos tener presente la prioridad de nuestro espíritu y la salud de nuestras almas. San Agustín utilizó esta imagen de este Evangelio diciendo: si el César proclama su propia imagen impresa en la moneda, pues entonces, ¿acaso Dios no debe exigirnos y reclamar la imagen divina esculpida en nuestras almas por Él mismo? Y esa es la prioridad. Dios no puede ser menoscabado por el orden político. Y esta es la misión de la Iglesia: recordar a los hombres, a sus hijos, la justa distinción entre la esfera de la autoridad civil y la de Dios. Y debemos reconocer en todo momento, en cada acto insignificante de nuestro cumplimiento del deber del Estado, dónde está la mayor gloria de Dios y la mayor virtud. Dar a Dios lo que es de Dios es en todo momento estar buscando el crecimiento de la caridad social y la caridad política. La política, la administración de todo el orden temporal en orden a Dios. Esa es la definición de santidad. Ciertamente. Benedicto XVI siempre le gustaba definir la santidad como lo ordenado a Dios. Lo ordenado a Dios. Le vamos a pedir a la Santísima Virgen que la imagen de su Hijo, impresa en nuestras almas por la gracia santificante, prime en todo momento, aún cuando tengamos que enfrentar a contracorriente el orden político. Que María nos conceda.